Millonario, desconfía de la niñera y su amante revela un secreto que los desespera. La lujosa mansión de Rodrigo brillaba bajo el sol, una joya de mármol en medio de un mundo deslumbrante. Era el rey de su propio castillo, un millonario carismático que había conquistado la ciudad con su sonrisa deslumbrante y su ingenio afilado. Pero en el corazón de esa fortaleza, donde el brillo del oro tiñó cada rincón, se escondía un oscuro secreto que amenazaba con desmoronar su vida perfecta. Su niñera, Clara, se había convertido en una sombra inquietante. Dedicada y amable, cuidaba del pequeño Lucas con una devoción que roza lo sobrenatural. Pero había algo en su mirada que hacía que Rodrigo se sintiera inquieto. Un día, mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, Rodrigo vio a Clara y a Ana, su hermana gemela, en una conversación cargada de tensión. Los rostros de las mujeres estaban a pocos centímetros, sus susurros ruidosos en el silencio de la tarde. Un nudo se formó. Su desconfianza era palpable. Clara está tramando algo, no es quien parece. La palabra trama resonó en su mente como un eco aterrador. Su corazón se aceleró. La paranoia lo envolvió como una niebla espesa. ¿Qué había estado haciendo Clara mientras él se concentraba en su trabajo y en su éxito? Ana sintió sus dudas y continuó con una intensidad inquietante. Lo vi, su actitud. Ella no te es leal, hermano. Y tú no quieres escucharme, pero necesitas hacerlo. Cada palabra de Ana tenía el peso de un puñetazo. El rostro de Rodrigo se tornó sombrío, cada vez más convencido de que algo siniestro se gestaba en las sombras de su hogar. Al caer la noche, Rodrigo confrontó a Clara. Se encontró con sus ojos oscuros, pero no halló respuestas. En su pecho, un miedo helado se apoderó de él. Las luces parpadeaban, el ambiente se tornaba cada vez más denso. Sus manos temblorosas se cerraron en un puño. ¿Confía en Clara o en su hermana? ¿Quién entre ellas estaba tejiendo la red de traición? En el fondo de su mente fracasaban los recuerdos de la infancia con Ana. Ella siempre a su sombra, siempre buscando ser vista. Con el peso de viejas rencillas latentes, Rodrigo se preguntaba si Ana realmente lo amaba o si pretendía destruirlo por envidia. El silencio de la noche estaba roto solo por el suave llanto de Lucas en la distancia. Su hijo, su razón de ser, se encontraba atrapado en medio de un doloroso juego. La tensión era abrumadora. Detalles sutiles se movían a su alrededor. Clara que se atrevía a tocarlo. Ana con sus ojos furtivos. Los ecos de frases cortas, murmullos compartidos entre Clara y Ana, parecían burlarse de él. Y mientras más intentaba descifrar el enigma, más oscuro se tornaba el mundo que había construido. Rodrigo se sintió como un prisionero en su propio palacio. Aquello que él creía ser su refugio se había transformado en un laberinto de traiciones ocultas. La pregunta que le atormentaba ahora era clara. ¿Quién era la verdadera Clara? ¿La niñera leal o la amante traidora? Sus pensamientos danzaban entre la confianza rota y el dolor del desasosiego. Y en este crimen de emociones, solo una verdad cobraba vida. El costo de la confianza podría ser demasiado alto. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón R. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en la mansión de Rodrigo se hacía insoportable. Con cada susurro, con cada mirada furtiva, el aire se cargaba de sospechas y secretos. Rodrigo, con el corazón encogido, enfrentó a Clara en la penumbra del salón. Las luces titilaban, como si estuvieran a punto de apagarse, y la sombra de su preocupación se filtraba en cada rincón. «Clara, necesito saber la verdad», dijo, su voz apenas un susurro, pero resonando como un trueno en su pecho. Los ojos de Clara se expandieron.
Una nube oscura pasó por su rostro, y por un instante, Rodrigo vio un destello de preocupación que la hacía parecer vulnerable. Pero antes de que pudiera articular algo, Ana irrumpió en la habitación, su rostro pálida. Su aliento salía entrecortado, un reflejo de pánico que le heló la sangre. Las palabras de su hermana pesaban como plomo. Lo que podía suceder a continuación hizo que la adrenalina corriera por sus venas. «¿Qué pasa, Ana?», preguntó Rodrigo, con el aliento contenido. Antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la casa. Un sonido que cortó la atmósfera tensa, llenando el lugar con su eco. Era el llanto de Lucas. Sin pensarlo, Rodrigo salió corriendo hacia el cuarto del niño, el corazón golpeando en su pecho como un tambor. Cuando Rodrigo llegó, se encontró con una escena desoladora. Clara estaba arrodillada al lado de la cuna, con el pequeño Lucas en brazos, pero sus ojos estaban llorosos y sus manos temblaban. «No, no debería haber visto esto», murmuró, su voz temblando. Rodrigo no entendía. ¿Qué había pasado? «Lucas, ¿qué ocurre?», preguntó, su mente girando en espirales de confusión. Clara, con un rostro desencajado, lo miró con desesperación. «No soy quien crees», dijo. Esas palabras resonaron en la habitación como un martillo. Cuando Rodrigo estaba a punto de preguntar, el sonido de un golpe resonó en la puerta, seguido del crujido de la madera al abrirse con fuerza. Era un hombre, alto, con una presencia intimidante. Con mirada feroz, atravesó la habitación. «Clara, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó. Rodrigo sintió una punzada de miedo. ¿Quién era este hombre? Clara se levantó, temblando, y llevó su mano al pecho, como si le apretaran el corazón. «Yo no quería que él te viera, pero la verdad...». Su voz se perdió en el aire. Rodrigo, confundido, miró a Ana, quien había seguido los pasos de su hermano, la boca entreabierta por la sorpresa. «¿Qué verdad?», preguntó. «Él es el padre de Lucas», murmuró Clara, y en un instante todo se detuvo. La revelación atravesó a Rodrigo como una espada afilada. El hombre lo miró desafiante, y el mundo se detuvo por un instante. La conmoción, el impacto, todo se derrumbó como un castillo de naipes. «No, eso no puede ser», gritó Rodrigo, sintiendo el aire escaparse de sus pulmones. «Oh, Lucas», las miradas se encontraron, cercanas, llenas de dolor, de traición. La lealtad que había pensado tener se desvaneció. Ahora su mundo giraba en espiral y la sospecha se transformó en una herida abierta. «Lucas es tu hijo y yo». Clara se detuvo, su voz quebrada. «He estado protegiéndote de esta verdad porque te amo». Los ecos de su confesión llenaron el aire. Rodrigo se sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. ¿Amor? ¿Qué significado tenía esa palabra en medio de un laberinto de mentiras? La habitación se convirtió en un espacio asfixiante donde cada respiración era un desafío. Mientras la confusión giraba, una cosa era clara. Todo lo que había creído en su vida estaba basado en una falacia desgarradora. ¿Quién era realmente Clara? ¿La niñera o la amante traidora? «Todo esto ha sido un juego», dijo el hombre, sonriendo con un brillo siniestro en los ojos. «¿Te diste cuenta de que todo estaba orquestado?». Rodrigo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. En ese instante, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. ¿Podría reconstruir lo que le quedaba, o todo estaba ya irremediablemente perdido? La verdad estaba en el aire, pero no tenía forma de atraparla. Todo estaba a punto de estallar. La habitación se convirtió en un caos. La confesión de Clara pesaba como un ladrillo en el aire enrarecido. Rodrigo, paralizado por la sorpresa, miró a su hijo en brazos de la niñera y sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, el horror dibujándose en su rostro. Clara, con lágrimas en los ojos, buscó alguna respuesta que lo calmara. «Te lo juro, Rodrigo, nunca quise que esto saliera a la luz», susurró, pero su voz se ahogó en el llanto de Lucas, que seguía llorando. El hombre, que había irrumpido como un huracán, sonrió con frialdad. «La verdad es que ella te ha estado protegiendo, pero debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones», afirmó, en un tono que helaba la sangre. «No eres solo un padre,
Eres el padre de un niño que te pertenece por derecho. El niño que ha sido una herramienta en un juego mucho más grande de lo que imaginas. Rodrigo sintió como si lo estuvieran estrangulando. Su mente luchaba por procesar esas palabras. ¿Qué juego? ¿Quién era realmente Clara? No puedo creer esto. Su voz quedó atrapada en una mezcla de incredulidad y rabia. Clara dio un paso adelante, rompiendo la burbuja de tensión. Rodrigo, escucha. No sabía quién era él, comenzó, pero el hombre le interrumpió. Cállate, gritó. Su ira brotó como un volcán que estaba por erupcionar. No mereces explicaciones. Pero tú, Rodrigo, no tienes idea de lo que hay detrás de todo esto. Tu vida, tu éxito, todo ha sido parte del plan. Ana, atónita, retrocedió un paso. ¿Un plan? ¿De qué hablas? El miedo y la duda llenaron su mirada. Cada respuesta parecía más oscura que la anterior. En un instante la luz del pasillo parecía parpadear. De repente un ruido sordo. Un estruendo violento resonó desde el estudio, como si alguien hubiera derribado algo pesado. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, el rostro pálido. La tensión era ahora un campo de batalla palpable entre ellos. Rodrigo, en estado de shock, miró hacia la fuente del sonido, sintiendo que la realidad se apresuraba a hundirse en un abismo. No hay tiempo, debemos irnos, dijo el hombre. Su voz ahora era firme, casi urgente. No entiendes lo peligroso que es todo esto. La verdad detrás de Lucas no es solo sobre él. Rodrigo sintió que sus pies estaban pegados al suelo. ¿Qué más hay? ¿Qué demonios está pasando aquí? Sin previo aviso, el hombre se abalanzó sobre Clara, sujetándola por los brazos. Tú lo sabes, dímelo ya. Las palabras espectrales llenaron la habitación, resonando como un eco doloroso. Clara, aterrorizada, solo podía mirar a Rodrigo, buscando respuestas en sus ojos. En ese instante, la puerta del estudio se abrió con fuerza. Un silencio pesado llenó el aire, y una figura conocida emergió de las sombras. La mirada de Rodrigo se ensanchó al reconocer a su madre, Elena. Su presencia era como una tormenta que oscurecía el cielo despejado, siendo el último elemento que faltaba en este rompecabezas. «Mamá, ¿tú también?», preguntó él, la voz apenas un susurro. Elena se quedó en la entrada, el rostro pálido y desencajado. «Rodrigo, no es lo que piensas. Clara no es quien te ha dicho ser. Todos estamos atrapados en esto», explicó su madre, temblando como una hoja al viento. La revelación colisionó en la mente de Rodrigo como un rayo. La niñera, su hermana, la verdad de su hijo. Todo giraba como un torbellino dentro de él. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Lucas, es parte de un legado que no comprendes, continuó Elena con un aire sombrío. Un secreto que ha estado atrapado en nuestra familia por generaciones. Necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. La habitación se llenó de murmullos de incredulidad, una confusión abrumadora. Rodrigo sentía que el tiempo se detenía y que una pesada nube de secretos se cernía sobre ellos, listos para desbordarse en cualquier momento. Mientras la tensión alcanzaba un punto crítico, un grito estruendoso resonó en el fondo, llenando el aire con la inminente llegada de lo desconocido. ¿Qué era ese secreto devastador y cómo afectaría a todos? La sensación de que el suelo se deslizaba bajo sus pies volvió con fuerza. La verdad cada vez más compleja, el dolor ya palpable, y Rodrigo supo que todo buscaría respuestas en un tormentoso laberinto que apenas comenzaba a explorar. Las líneas de la lealtad se desdibujaban, las sombras se acercaban, y todo seguía. Las palabras de Elena flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significados ocultos. Rodrigo sentía que todo a su alrededor se desvanecía. La revelación de su madre, el desconcierto en los ojos de Clara, el rostro del extraño que parecía conocer un secreto capaz de destruirlo todo. ¿Un legado? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Rodrigo, su voz quebrándose, buscando una respuesta clara en medio de la confusión. Clara, con el rostro pálido y las manos temblorosas, alzó la vista, pero sus palabras se ahogaron en un eco de desesperación. «Es nuestra historia, Rodrigo. Hay cosas que nunca debiste saber. Pero ahora que estás metido en esto, no hay vuelta atrás», dijo Elena, su mirada inquieta.
Las palabras resonaron como campanas, llenando al ambiente con un sentido de urgencia. «¿Qué historia? ¿Qué me han ocultado?», gritó Rodrigo, el miedo reventando en su pecho. La situación parecía un sueño aterrador, de esos que te despiertan con el corazón acelerado. El extraño, que aún sostenía a Clara, se movió con una rapidez inquietante. «Rodrigo, tú estás en medio de algo que ni tú ni tus padres pueden comprender», dijo, sus ojos fijos en él con una mezcla de desprecio y preocupación. «Deberías saber que Lucas es más que un niño. Es un vínculo, un objeto de control». Las palabras del hombre se hundieron en el corazón de Rodrigo. «¿Control? ¿Qué estás diciendo?». La confusión se transformó en pánico. Un nudo en su garganta lo mantenía en vilo. ¿De qué estaba hablando? De repente un estruendo resonó a sus espaldas. La ventana estalló en 1000 pedazos y un grupo de sombras sombrías se apresuró a entrar, como si el horror hubiese decidido hacerse presente en su vida. «¡Tienen que salir!», gritó una voz femenina, y Rodrigo reconoció la determinación en ella. Era Laura, su antigua asistente, pálida como un fantasma. «Debemos irnos ahora», insistió, su voz llena de prisa. «No, espera», exclamó Rodrigo, sintiéndose como si estuviera atrapado en una vorágine. «¿Qué está pasando aquí?». Pero antes de que pudiera entender, uno de los recién llegados se abalanzó sobre él y las luces parpadearon. La habitación se volvió un caos de gritos y empujones. La confusión reinaba mientras Rodrigo intentaba proteger a Lucas, que ahora lloraba con una intensidad desesperada, como si presintiera la tormenta. «¡Aléjate de él!», gritó Clara, empujando al extraño mientras sus ojos desbordaban miedo. «Lucas no es un objeto». Pero el caos continuó, y en la confusión, el hombre que había irrumpido, dispuesto a desatar el infierno, se giró hacia Rodrigo. «¿No lo entiendes? El niño es clave para liberar el poder que controlamos», exclamó con un rictus siniestro, y en su rostro había una mezcla de locura y fervor. Las palabras se sentían como dagas, y Rodrigo sintió una explosión de rabia y miedo. Y de pronto, en medio del tumulto, un disparo resonó en la oscuridad. El sonido atravesó el aire como un rayo. Rodrigo se detuvo por un instante. Un frío helado le recorrió la espalda. «¡Ana!», gritó, y su corazón se detuvo al ver a su hermana caer al suelo, su mirada perdida, la sangre tiñendo el suelo de la habitación. El tiempo pareció congelarse, la confusión se transformó en horror, y la verdad que había comenzado a revelarse se tornó en un abismo de incertidumbre. ¿Qué habían hecho? Clara dio un paso adelante, su voz rota. «¡No! ¡Ana, por favor!». Pero el hombre sonrió, una mueca macabra. «Ya no hay vuelta atrás. La verdad está por deslumbrarte». Rodrigo sintió que el mundo se desvanecía. Al mirar hacia lo que quedaba de su familia, comprendió que todo lo que había creído estaba construido sobre una mentira. Un secreto iba a arrastrarlo al infierno. Y mientras Clara se arrodillaba junto a Ana, los murmullos de quienes observaban se convirtieron en un coro de horror. ¿Era realmente el padre de Lucas? ¿Qué significaba la conexión que todos ocultaban? Todo lo que había conocido caía, y en su lugar emergía una realidad aterradora que lo cambiaba todo. ¿Podría Rodrigo rescatar lo que quedaba? ¿O esta revelación iba a consumirlo para siempre? La habitación se llenó de un silencio abrumador. Las palabras de Elena flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significados ocultos. Rodrigo sentía que todo a su alrededor se desvanecía. La revelación de su madre, el desconcierto en los ojos de Clara, el rostro del extraño, todos ellos se entrelazaban en una maraña de tensión y miedo. Justo cuando Rodrigo estaba a punto de demandar más respuestas, un nuevo grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era el alarido de Ana. «¡No! ¡Ana!». Su voz retumbó como un eco sin respuesta. En un instante, la angustia se transformó en pánico. Rodrigo se giró hacia su hermana y vio cómo se desplomaba, la sangre manando de su pecho. «Ana». El dolor atravesó el corazón de Rodrigo como un puñal. La escena era un tormento. Su hermana yacía en el suelo, atrapada en un mar de confusión y agonía. Clara, con los ojos desbordantes de lágrimas, se arrodilló junto a su hermana, intentando detener la hemorragia. «Por favor, respira, no te vayas».
El extraño, con una mirada de satisfacción, observaba la escena con un brillo burlón en los ojos. No se puede evitar. Esta era la única forma de sacarte de esa burbuja, Rodrigo. Antes de que lo olvides. Rodrigo sintió que su mente estallaba. ¡Calla!, gritó, en un arranque de ira. La confusión y la desesperación giraban dentro de él. ¿Por qué tan brutal? ¿Por qué todo esto? Junto a su madre, sintió que ya no estaba seguro de cómo encajar toda esa locura. La habitación se volvió un caos. Los murmullos de los presentes se convirtieron en un coro confuso de miedo. «Escúchenme», dijo Elena. Su voz temblaba. «No entienden lo peligroso que es esto. Debemos unirnos en lugar de pelear». Pero las palabras eran solo ecos de una verdad desgarradora. Las sombras de aquellos que observaban se hacían más profunda. Lucas, en brazos de Clara, seguía llorando, su pequeño rostro reflejando la angustia que impregnaba el ambiente. Pero al mirar a su madre, Rodrigo se dio cuenta de que había algo más, algo oculto detrás de sus ojos oscuros. «¿Qué me ocultabas, mamá?», preguntó, su voz rasgada por el dolor. La verdad amenazaba con estallar. La respuesta de Elena fue un susurro, y su rostro palideció más aún. Esto no es solo acerca de Lucas. De repente el silencio se rompió cuando un nuevo personaje emergió de la sombra. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada severa. Su presencia era innegable, como un admirante del caos. «¡Rodrigo!», gritó. «¡Soy yo!». «¿Quién eres tú?», preguntó Rodrigo, la incredulidad gravitando en cada palabra. «Soy tu padre», dijo el hombre, y las palabras pesaron como un plomo en el aire. Las confesiones se amontonaban, como piezas de un rompecabezas que nunca quería completarse. «Te he estado buscando, hijo. Hay cosas que debes saber». El mundo de Rodrigo comenzó a tambalearse. «¿Qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando?». El alboroto en su interior era un torbellino de emociones. La revelación de un padre perdido se entrelazaba con el dolor de una hermana herida. «Este niño es una clave. Necesitamos protegerlo de...». El hombre comenzó a explicar, pero el ruido de las sirenas interrumpió la conversación. El sonido se acercaba, escalofriante, llenando la habitación con la inminencia del caos. «¿Qué hemos hecho?», reflexionó Ana, sintiendo el terror respirar detrás de ella. La verdad se tambaleaba, pero ya estaba volviendo a emerger, cada segundo más caótico. Y mientras las luces de la policía iluminaban la mansión, Rodrigo se dio cuenta. Su vida, en un instante, se había transformado en un laberinto de traiciones, secretos y revelaciones desgarradoras. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Lucas no solo estaba en medio de la tormenta, era el ojo de la misma. ¿Qué más había detrás de cada palabra? ¿Cuál era el verdadero propósito de aquel hombre que decía ser su padre? La revelación chocante estaba a punto de estallar en un momento aún más devastador. El tiempo se enfurecía en la suspensión de lo desconocido. ¿Podría su familia sobrevivir a lo que se avecinaba? La habitación se llenó de un silencio abrumador. La presencia del padre desconocido de Rodrigo era una sombra que se cernía sobre todos ellos. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas de significado. Pero antes de que cualquier explicación pudiera brotar, un grito desgarrador rompió el tenso silencio. Era Clara, quien se había desplomado al suelo, sus ojos abiertos en horror. «¡Clara!». Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasó?». Empezó a acercarse a ella, pero el hombre alto lo detuvo. «No te acerques a ella», gritó, su voz resonante como un trueno. Pero las palabras se desvanecieron cuando Rodrigo vio a Clara temblando. Su rostro se había vuelto pálido como el de un fantasma. «Rodrigo, no», murmuró, su voz quebrada. «No podía, no quería que esto pasara». A su alrededor, todos parecían haber sido sorprendidos por un rayo. La confusión reinaba. Se sentía como si el tiempo hubiera detenido su marcha. La mirada de Rodrigo encontró a Ana, quien estaba sentada en el suelo, cubriendo la herida en su pecho con sus manos temblorosas. «No, Ana, mierda», gritó Rodrigo, precipitándose hacia ella. «¿Por qué no me dijiste que estabas herida?». Su hermana trató de sonreír, pero la sombra del dolor se cernía sobre ella. El extraño, aún con la mirada fría,
se dirigió a la madre de Rodrigo. «¿Qué estás haciendo aquí, Elena? Esto no es un lugar para ti». La tensión iba en aumento. Todo parecía una escena de un drama en vivo, y la falta de respuestas solo hacía más espesa la niebla del horror. «Aléjate de ella», le advirtió Elena, con una firmeza que sorprendió a Rodrigo. «Si algo le pasa a mi hijo o a mi hija...» Pero antes de que pudiera terminar, un ruido ensordecedor resonó desde la puerta de la mansión. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros ocultos tras pasamontañas. «¡Todos al suelo!», gritaron. La situación se transformó en un caos absoluto. La violencia estaba a punto de estallar. «¡Rodrigo, protege a Lucas!», gritó Ana, la voz tensa. El pequeño, de apenas 1 año, continuaba llorando en los brazos de Clara, ajeno al horror que se desataba a su alrededor. Rodrigo sintió que lo invadía un frío sudoroso. Los instintos de un padre salieron a flote. Sin pensarlo, se colocó entre su hermana y los intrusos. «No tocarán a mi familia», bramó. Pero lo que nadie esperaba ocurrió cuando Clara, aún arrodillada, reveló un pequeño dispositivo en su mano. «¡Atrás!», gritó, presionando un botón. En un instante, un destello brillante iluminó la habitación, y la explosión de luz fue acompañada por un estruendo ensordecedor. Todos fueron lanzados hacia atrás, como hojas al viento. La confusión se apoderó de todos, y cuando la luz se disipó, Clara estaba de pie, con una serpiente de humo saliendo de su pecho. «¿Qué has hecho?». «¡No!», gritaron varias voces a la vez. Rodrigo estaba paralizado, incapaz de aceptar lo que había sucedido. «Clara», murmuró en un susurro desgarrador. La revelación golpeó con fuerza. Era una trampa que había estado planeando. «Lucas es más importante de lo que pensabas, Rodrigo, y no es solo un niño». Las palabras de Clara reverberaron en el aire, cambiando todo lo que él creía conocer sobre ella, sobre su conexión, sobre su vida. Rodrigo sintió que la tierra se desplomaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó desesperado, su corazón palpitando en su pecho. «Es parte de un plan», continuó Clara, antes de caer al suelo, sus ojos perdidos en la oscuridad. ¡Bom! La pregunta quedó atrapada en el aire. ¿Qué era Lucas? Una clave. ¿Pero de qué?, se preguntaba Rodrigo, mientras el temor helado lo mantenía en vilo. Y en medio del caos y la confusión, la risa burlona del extraño resonó. Todo ha sido parte de un juego mucho más grande, y ahora está a punto de comenzar». Las palabras atravesaron la sala y se sentaron en los corazones de cada uno allí presente. Las conexiones estaban a punto de desintegrarse. Las lealtades se tambaleaban al borde de un precipicio. Todo lo que habían creído se desmoronaba. ¿Qué más ocultaba Clara? ¿Cuál era realmente la naturaleza de su hijo? La verdad, aterradora, se cernía sobre ellos. Rodrigo comprendió en un instante electrizante. Su vida no solo no era lo que pensaba, sino que se encontraba en la antesala de un oscuro secreto, cuya revelación podría costarle todo. Y mientras Clara yacía en el suelo, la atmósfera se volvió aún más tensa. La puerta, antes cerrada, comenzó a abrirse de nuevo. Otra figura, aún desconocida, entró, y una más en la sala prometía un caos sin igual. La pregunta quedó atrapada en el aire. ¿Qué más podía suceder? La habitación se convirtió en un caos absoluto. Clara yacía en el suelo, mientras Rodrigo trataba de procesar lo que acababa de suceder. Sus ojos buscaban respuestas, pero solo encontraban confusión y dolor. El rostro del extraño, que aún mantenía una expresión siniestra, le hacía eco en la mente. ¿Qué demonios está pasando? De repente, un golpe sordo resonó, seguido por el sonido de cristal rompiéndose. La puerta se abrió a la fuerza y la figura de una mujer apareció en el umbral. La habitación quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero esta mujer no era una desconocida, era Valeria, la madre de Rodrigo. Su rostro mostraba un miedo que solo intensificó la tensión. «Rodrigo, tienes que irte ahora», exclamó, mirando de forma frenética alrededor.
Sus ojos reflejaban un horror que era difícil de soportar. No hay tiempo. Ellos van a venir. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? La pregunta salió de sus labios casi como un gemido. El hombre a su lado lanzó una risa crujiente, como si todo le pareciera un juego. No te preocupes por eso, le dijo despectivo. Lo que importa es que tu madre parece saber más de lo que dice. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Valeria dio un paso adelante, su voz temblorosa. Rodrigo, esto es más complicado de lo que imaginabas. Lo que Clara hizo era un intento de protegerte. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, un grito resonó desde la ventana rota. ¿Por qué me protegen? Quiero respuestas, gritó Rodrigo con lágrimas de frustración en los ojos. Pero Valeria solo podía mirar con desesperación, como si la gravedad del momento la abrumara. Clara, aún en el suelo, trató de levantarse. Su expresión era un mar de dolor. Rodrigo, yo... No quería que esto pasara, murmuró su voz quebrada. La tensión era casi insoportable, y de repente, el hombre que se hacía pasar por un protector se acercó a Rodrigo, sus ojos centelleando. Él no es quien crees, y tú no eres quien creías. Las palabras resonaron como un eco aterrador. No, por favor, no más secretos, imploró Rodrigo, sintiendo que su mundo se estaba desmoronando. Valeria lo miró con un brillo de tristeza. Eres especial, Rodrigo. Lucas. Él es el resultado de algo que nunca debió suceder. Todo se detuvo. Lucas, el pequeño niño que había estado buscando refugio, su hijo. ¿Era parte de algo más grande? ¿Qué significa eso? El extraño sonrió de forma arrogante. Lo que tu madre dice es cierto. Pero no solo eso. Te he estado observando desde el principio. Tienes más poder del que imaginas, y ellos quieren aprovecharse de eso. Las palabras se convirtió en un mar de confusión. Rodrigo alzó la vista y vio a Clara, su rostro bañado en lágrimas. Rodrigo, tú eres el verdadero heredero, no solo de tu familia, sino de un legado antiguo que conecta todas nuestras vidas. Pero antes de que ella pudiera explicar más, un ruido ensordecedor interrumpió la atmósfera tensa. La puerta se volvió a abrir, revelando a un grupo de personas armadas con rostros cubiertos. ¡Fuera! ¡Todos al suelo!, gritaron, sus voces resonando con la autoridad de la desesperación. La situación se intensificó y la habitación se convirtió en una batalla por la supervivencia. Rodrigo sintió el tiempo detenerse mientras su mente giraba. Todo parecía confuso, una pesadilla apenas creíble. En ese momento, Clara se levantó, aún temblando, y se interpuso entre Rodrigo y los intrusos. «No deben hacerle daño», gritó, su voz resonando con una valentía desesperada. Pero lo que sucedió a continuación les dejó a todos atónitos. El extraño se acercó a Clara y, en un giro extremadamente chocante, tomó un objeto afilado de su bolsillo y, de un movimiento rápido, se lo clavó en el abdomen. «Este es el precio que paga por la traición», dijo mientras Clara caía al suelo, gritando de dolor. El grito de Rodrigo se unió al llanto de Lucas. El horror se incrustó en su pecho como un clavo. No, ¿por qué? Clara. Su vida, que ya estaba llena de confusión y secretos, ahora se había sumido en un mar de sangre. El caos envolvió la habitación, mientras la sonrisa burlona del extraño desaparecía, dejando en claro que su victoria estaba asegurada. La revelación, el giro inesperado, todo lo que creía se desmoronaba. La verdad era más oscura de lo que podría haber imaginado. Y entonces, entre el eco de lamentos y gritos, Rodrigo sintió una punzada en su corazón. ¿Qué más ocultaba su madre? ¿Cuál era el secreto que había estado a punto de revelar? Con Clara cayendo al suelo y el peligro acechando, no sabía si podría enfrentarse a lo que estaba a punto de aparecer en la oscuridad. ¿Estaba destinado a repetir la historia de su familia? La habitación se llenó de ruido y caos, llevándose con ella la única certeza que había conocido hasta ahora. La habitación se convirtió en caos. Clara yacía en el suelo, su cuerpo tembloroso,
mientras Rodrigo se lanzaba hacia ella, sintiendo que la vida se le escapaba de las manos. Su corazón latía con fuerza en el pecho, un eco ensordecedor de terror. ¡Clara!, gritó, extendiendo la mano, pero ella se estaba desvaneciendo. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban alivio y el dolor se reflejaba en su rostro. El extraño miró la escena con una despreocupada sonrisa. Una gran elección de su parte. Su amor no iba a salvarla, murmuró con desprecio. Justo cuando Rodrigo abría la boca para responder, otro grito resonó por la habitación. ¡Rodrigo, ayuda! Era Ana, su voz rasgada. Rodrigo se giró en un instante, solo para ver cómo los intrusos se acercaban a ella, armados y decididos. El pánico lo invadió. No podía perderla, no podía. ¡Ana, aléjate de ellos!, gritó, corriendo hacia ella. Pero los hombres ya estaban demasiado cerca. La desesperación lo paralizaba. Entonces, todo ocurrió en un parpadeo. Un destello brillante iluminó la habitación. Todo se congeló. El hombre que supuestamente era su padre, aquel que había irrumpido como un extraño, se lanzó hacia Rodrigo. ¡No te muevas!, la voz llena de rabia. Pero un segundo ruido ensordecedor lo distrajo. Una explosión. Alguien había hecho estallar la entrada trasera. Humo y escombros volaron en todas direcciones. La confusión reinaba. Rodrigo cayó al suelo, cubriéndose instintivamente. Cuando logró levantarse, vio un caos absoluto. Las sombras de los intrusos se mezclaban con el humo, y una figura emergió de la penumbra. ¡Rodrigo! Era una voz familiar, pero grotesca. Era Laura, la asistente de su madre, con un brillo en los ojos que no había visto nunca. Debes confiar en mí. ¿Qué haces aquí? Tenemos que ayudar a Ana. Su mente giraba en espirales de confusión, pero Laura solo sonrió de manera inquietante, como si la situación le produjera una extraña satisfacción. ¿Ayudar? No tienes idea de lo que está en juego, cariño, le dijo con un guiño, mientras se acercaba. Todo esto era parte del plan. Tu madre te ha mentido. Lucas es más que un niño. Rodrigo sintió que el mundo se le caía encima. ¿Qué estás diciendo? La realidad comenzó a distorsionarse. Lucas, es la clave para activar la herencia que llevas en la sangre. Tu madre fue quien inició todo esto. La traición que llevamos en nuestras venas, murmuró. Cada palabra era un golpe en el estómago. Las imágenes de su infancia cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. No, eso no puede ser. Mi madre me ha cuidado toda la vida. La voz de Rodrigo se volvió quebradiza. ¿Y Clara? ¿Qué hiciste para proteger ese secreto?, preguntó Laura, mientras la sombra de sus ojos la convertía en un monstruo en la penumbra. Ana gritaba, retorciéndose en el suelo, pero él no podía apartar la mirada de Laura. Justo cuando parecía que el horror se iba a filtrar, algo vibró en el aire, algo indescriptible. La figura de Clara comenzó a levantarse del suelo. Rodrigo se congeló. No puede ser, murmuró. Clara, con un brillo en sus ojos, sonrió. Rodrigo, todo era una ilusión. Yo intentaba protegerte, pero debes saber la verdad. La oscuridad se espesó a su alrededor, y Rodrigo comprendió, en un instante desolador, la verdad es que no solo serás un padre, serás el heredero de un poder ancestral que todos quieren controlar. Rodrigo sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Héroe o villano? De repente, Lucas gritó su nombre desde la cuna. La confusión, el dolor, el amor se entrelazaban en un caos absoluto. Y en medio de ese torbellino, el miedo empieza a convertirse en certeza. Todo está conectado, Rodrigo. Ahora escoge, tú mismo o la vida de todos a quienes amas. Los ecos de esas palabras reverberaron en su cabeza. Clara se acercó aún más, acercando su mano a él. Solo tú puedes decidir cómo termina esto. Y entonces el dolor se hizo realidad. Todo el amor, traición y secretos comenzaron a girar a su alrededor, mientras un nuevo horror se asomaba en las sombras. ¿Qué elegiría Rodrigo? ¿Ser un héroe o un títere de su propia historia? La verdad estaba a punto de desplomarse, y nada volvería a ser igual. La habitación estaba llena de tensiones y gritos. Un caos palpable.
Rodrigo miró a Clara, tendida en el suelo. Sus ojos brillaban con un brillo extraño. Cada palabra que había escuchado pesaba como un ladrillo en su pecho. El extraño se reía, su risa burlona resonaba en sus oídos, llenándolo de desesperación. ¿De verdad creías que todo terminaría aquí?, dijo, con una sonrisa que no mostraba compasión. Clara, aguanta, murmuró Rodrigo, su voz temblando mientras se agachaba. Clara sonrió débilmente, pero su mirada se desvanecía. Rodrigo, esto no es como crees. Lo siguiente que escuchó fue un estruendo, un grito desgarrador de Ana. La habitación giró como si el mundo se desmoronara. ¡Ana!, gritó, girándose, su corazón latiendo con fuerza. La veía caer, la desesperación invadiendo su mente. Las imágenes de su vida, de pequeños momentos, se evaporaban en el aire. ¡No, no, no! Y cuando volvió la vista clara, ésta había pasado al otro lado en silencio. Rodrigo. Fue lo último que escuchó de ella. Su cuerpo yacía en el frío suelo, como un papel arrugado. El terror se apoderó de él pesadamente. Sentía que perdía todo de un golpe. Un eco resonó por la habitación y el hombre desconocido se acercó. Esto es solo el principio. El verdadero secreto está a punto de revelarse. Casi pudo escuchar los latidos de su corazón resonando en sus oídos, como un tambor que marcaba el fin de todo. Dio un paso atrás, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Qué más? ¿Qué más me han ocultado? La angustia en su voz era palpable. Quería respuestas, pero ellos no estaban dispuestos a dárselas. Y entonces, sin previo aviso, un objeto brillante llegó volando desde la oscura esquina de la habitación. Un destello de acero. Rodrigo se giró, el terror encapsulando su cuerpo en un instante. El objeto pasó zumbando y se clavó en el pecho del extraño, que se detuvo en seco. Sus ojos se volvieron grandes de horror. Se encontró mirando a su madre. Una mirada de furia y determinación que nunca había visto en ella. «¡Valeria! Te dije que no te interrumpieras», bramó. La habitación se llenó de confusión, y todos se quedaron paralizados. ¿Qué estaba pasando? Rodrigo sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. El desconocido cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. «¡Tú! ¡Me traicionaste!», balbuceó, mientras la vida se le escapaba. Las palabras de Valeria cortaban el aire, afiladas y precisas. «Todo era un juego, y tú no eres más que un peón. El legado no es solo tuyo, es nuestro». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. «¿Legado? ¿De qué hablas?», preguntó. El asombro y el miedo luchando por salir. La verdad se le escurría como arena entre los dedos. «Lucas es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Tú lo sabes, la familia de los Vázquez siempre ha estado en el centro de esto. Todo lo que hicimos fue para proteger la herencia». La voz de Valeria era casi un susurro, pero ya se había sembrado el caos. Rodrigo miró a Lucas, evidentemente seguro en la cuna, ajeno a todo lo que sucedía. «Te hemos mantenido protegido de la verdad, pero ya no hay lugar para más secretos», dijo Valeria, aún con aquel brillo que lo sacudía. «Ahora debes decidir. Eres más poderoso de lo que creías, pero ¿qué harás con eso?». Sin poder más, Rodrigo sintió su mente estallar. Todas las piezas encajaban, pero al mismo tiempo se desplomaban. Ana y Clara yacían en el suelo, y él tenía que decidir. Pero antes de que pudiera responder, un grito llamó su atención. Lucas había comenzado a llorar incontrolablemente. Cada llanto era como una daga que le atravesaba el corazón. «Todos, controlen todo. ¡Rápido!», gritó un nuevo personaje en la sala. Era un hombre mayor que apareció de repente, quien había estado observando desde la puerta, como si hubiera estado esperando este momento. «La verdad tiene que ser liberada, pero no a cualquier precio. Debemos salir de aquí». La tensión creció. La preocupación de Rodrigo aumentaba como una tormenta. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería decir con que la verdad debía liberarse? «Rodrigo, escoge bien», murmuró Valeria, mientras las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor. Nadie estaba a salvo, y todas las lealtades se ponían a prueba. ¿Cuál era el precio que estaba a punto de pagar? Y con la habitación tambaleándose,
Rodrigo se dio cuenta de que las consecuencias de la verdad que estaba a punto de revelar podrían cambiar todo para siempre. Su familia, sus amigos, el sistema que había conocido hasta ese momento, todo estaba en juego. Las luces parpadeaban y sintió que el tiempo se aceleraba. El caos pasaba a ser real. El giro desgarrador estaba a punto de transformar su vida para siempre. ¿Qué haría ahora Rodrigo? La pregunta lo atormentaba, mientras las sombras acechaban. El caos envolvía la habitación. Rodrigo sentía cómo el sudor le corría por la frente mientras miraba a su madre, ahora convertida en un confuso laberinto de lealtades y traiciones. ¿Por qué, mamá? ¿Qué más ocultas?, preguntó, la desesperación tiñendo su voz. Las sombras danzaban alrededor de ellos y el eco de Clara yaciendo en el suelo retumbaba en su mente. Rodrigo, escúchame. Todo lo que hemos hecho, cada decisión, ha sido por ti. A partir de ahora, no hay más secretos, respondió Valeria, su voz temblando pero firme. Lucas es el legado de nuestra familia. Necesitamos protegerlo. Las palabras, como un corte afilado, hicieron que la realidad se despojara de cualquier vestigio de normalidad. La figura que había desatado el caos, tendida en el suelo, sonreía con una mezcla de locura y arrogancia. ¿Crees que todo ha terminado? No has visto nada aún, murmuró el extraño, mientras su respiración se tornaba más superficial. Detrás de todo esto hay fuerzas que no comprendes. Este es solo el principio. ¡Cállate!, gritó Rodrigo. El dolor por la pérdida de Clara le hundía el pecho. En un instante, un grito desgarrador resonó de nuevo. Era Ana. «Rodrigo, ayúdame». Su voz provenía de entre las sombras. Rodrigo sintió su corazón latir con fuerza. Su hermana y su madre en peligro. Era demasiado. «Sí, ven aquí», decía Valeria. Su rostro reflejaba la angustia mientras se movía hacia Ana. «Estás a salvo ahora». Pero dentro del oscuro caos, algo brilló. Rodrigo sintió una fuerza incomprensible brotar de su interior. Moverse hacia adelante se sentía como un acto de desafío. «Lucas merece saber la verdad sobre su historia. No seré un peón en este juego», exclamó, avanzando con determinación hacia el hombre caído. La figura, al caer, había revelado un pequeño dispositivo. Un botón rojo que emitía un brillo amenazante. «Si lo tocas, será el final de todo. Nadie sobrevivirá a esto», advirtió el extraño, pero las palabras se fueron desvaneciendo en el viento angustiado. Rodrigo sintió que todo a su alrededor se desplomaba, pero la voz de su madre lo anclaba. «Haz lo correcto, Rodrigo. Este es tu momento», le dijo, su mirada plena de esperanza. Y entonces alzó la mano y presionó el botón. Una explosión de luz iluminó la habitación, como si todo hubiera sido un sueño. El ruido se detuvo. Los gritos se volvieron murmullos lejanos. En un segundo, la oscuridad se disipó y se encontró en un lugar distinto, un plano de existencia más brillante. «¿Qué ha pasado?», preguntó, con el aliento entrecortado, mientras miraba a su madre y Ana surgiendo de entre las sombras. Clara aparecía también, su cuerpo iluminado por una luz suave. «Has liberado a la verdad», respondió su madre. El entorno era más cálido, más lleno de vida. La oscuridad fue parte de la lucha, pero ahora debemos encontrar la paz. Rodrigo, atónito, miró a su madre y susurró. «¿Estás diciendo que esto no era el final?». La esperanza renacía dentro de él. «No, mi amor, esto es solo un nuevo comienzo», dijo Valeria mientras abrazaban a Lucas, quien sonrió iluminando el ambiente. El extraño había desaparecido. Todo lo que quedaba era un eco de risas, un resplandor de oportunidades ante ellos. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire. ¿Qué pasaría con todo lo que habían dejado atrás? Y mientras el grupo se unía, la vida se reconfiguraba. Rodrigo sintió una mezcla de temor y emoción. Las sombras habían sido derrotadas, pero el desafío de la verdad apenas comenzaba. «Es hora de empezar de nuevo, para Lucas y para todos nosotros», proclamó. Y fue entonces cuando entendió que la historia no había terminado, solo se había transformado. Y aquí viene la parte más emocionante. Tienes que suscribirte ahora al canal
para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este inesperado final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta impactante conclusión. Esto es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans comprenden su importancia.